Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien en asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo asturiano. El to labor ye per importante. Échanos un gabito y espardi este programa en el to Twitter, en el to Facebook. Gracias por tar aí. Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Seguimos ofertando vos máis contenido aquí en Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Neste caso vamos falavos dunha cuestión que non nos presta mucho, que lle unha situación que se produxo en el Concello Llangreo cando unha persona foi a la comisaría de policía a renovar el so documento nacional de identidad, quiso poner este topónimo asturiano Llangreu e non lo desearon. Vamos a conocer la historia. Lle el llangreano Illán Vigil. Illán, muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues la cosa fue yendo a renovar el DNI, en cuya cita previa aparezco en Llangreo, topónimo oficial, encuéntrome con que no puedo renovarlo con el sinome, y la funcionaria dice que el programa informático no la desea. Entonces yo pido y que por favor permítame hacer una reclamación formal. En ese momento voy a hacer la reclamación formal y además de comentarios que me dijeron al estilo, eso de cable, pues encuéntrome que al rellenar la reclamación y era una folla de cálculo, que escribes la primera y queda un registro, pues dieron un rotulador para cubrirlo. Entonces, pues muy poca seriedad, un trato para el asturiano que demuestra ninguna voluntad ni por parte de la funcionaria ni por parte de la institución, y bueno, pues descontento, como se puede entender, ¿no? Y Jan, porque vamos a aclarar a la gente que el topónimo asturiano Llangreu está reconocido oficialmente desde va más de 10 años, ¿eh? Sí, la cosa ahí es que el topónimo está reconocido. Además, que te comentaba, que una cita previa para ir a renovar, cita para como Llangreu, Langreo, o sea, en las dos formas, la asturiana como en castellano, pero sin embargo, ellos ahora en la carta aclaratoria que me mandó el jefe de comisaría, dicen que hay un problema de informática, los que tendrán que ponerse en contacto con el Ministerio de Interior, y que si ellos lo consideran necesario y necesario y bueno, procedente, pues se deberá arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, y un poquitín curioso, cuanto menos, porque no está nada claro qué viene el problema y de quién lleva la voluntad de arreglarlo y cuál va a ser la solución. Porque vamos a decir a la gente que es posible poner estos topónimos, por lo menos doble, en los carnés. Por ejemplo, uno de los más conocidos por ser el lugar donde más gente vive, que tú puedes poner en tu carné Gijón-Sisión. Sí, así es. La cosa al parecer es que aquí en Llangreu está falándose ahora, por las informaciones que me dieron, sí podría utilizar Llangreu, refiriéndome a Llangreu como ciudad y capital, y sin embargo al concello sería Langreo, o sea, y una cosa un poquitín sin sentido. Además, al parecer esto bien por una cosa burocrática de un compromiso del Principado que quedó, llegamos a esta contradicción de poder usar Llangreu como ciudad pero no como concello.
Ya, porque aparte, bueno, lo que llama la atención es que se apruebe, por ejemplo, ese término llangreo, que se haga una revisión toponímica y estamos hablando del 7 de Suneto de 2005 y que, o sea, un Consejo de Gobierno del Principado aprueba una lista de topónimos oficiales, pero que tú después no lo puedes poner en los papeles. Exacto. Además, bueno, y eso, y es la contradicción de que ellos utilizan la cita previa, es como llangreo. Sin embargo, tú pones a intentar tramitar de aquí con ello y no puedes. Y es curioso, por ejemplo, que tú cuando firmes el recibí, incluso el propio recibí de la comisaría, que yo ya no sé si algo interno y a quién compete, trae recibí el DNI en llangreo. Yo, por instinto, cuando firmé el recibí, puse en llangreo y la funcionaria llegó incluso a llamarme la atención. Sí, porque... Y aparte decíasnos que incluso tuviste cuando te atienden, dicen, esto es del bable, estos pesados, ¿no? Sí, la verdad es que la actitud fue un poquitín despectiva. Yo no tengo nada en contra de la funcionaria, ni faltaría más, vamos, ella está haciendo su trabajo, pero yo creo que hay actitudes que se exceden y que no pueden ser consentidas, porque no debe de tratarse de una situación de discriminación. Sí, y aparte vamos a ver, y una persona que vive en Asturias, vive en este caso... En un lugar como llangreu y que tiene que darse cuenta lo que siente alrededor de ella, cómo fala la siente. Sí, más aquí concretamente ya va muchos años que llangreu está normalizado y bueno, nada más falta ver la banda Gaites, que se llama banda Gaites con sello de llangreu, quiero decir, no llega nada que no se sienta, que bueno, pues en el día a día aquí no llega que la siente falta asturiano, pero la mesta hoy una cosa muy normalizada y llangreu no hay una cosa extraña de sentir, ni mucho menos. Ahora, Ian, ¿cuál es el proceso? Tú pusiste una protesta o una queja, por lo menos, ¿no? Sí, yo puse una queja formal que, según me respondió el jefe de comisaría, van a tramitar al Ministerio de Interior, esperando que el Ministerio de Interior pueda poner una solución a ese problema que ellos dicen que es problemático. Entonces, pues tendré que esperar a ver cuál es la respuesta que da el Ministerio de Interior. Y por otra parte, pues tanto las fuerzas políticas de aquí de la Cuenca hicieron eco de la noticia y comentaronme tanto desde la Oficina Lingüística como de ciertas fuerzas políticas la voluntad de empezar a entamar todos los procesos burocráticos necesarios para solucionar el problema. Porque dice Millán, por ejemplo, que cuando, en el DNI, cuando tiene que poner el casionín, sí que no ya aparece llangreu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, eso es lo que dijo la moza, lo que luego confirmaron el jefe de comisaría y el argumento que queda también. Entonces ellos dicen que eso que ellos no lo pueden camudar, que depende de una institución superior, en este caso del Ministerio del Interior, cosa que, bueno, no deja de ser curiosa, porque que no se dieron también cuenta ellos antes, porque, vamos a ver, si hay una toponimia oficial y tú sabes que no puedes ofertar pues esa toponimia, como que no tú como institución no haces los pasos necesarios para poder permitir al ciudadano que ejerza los sus derechos. No, y aparte, lo que comentábamos antes, si se aprueba una toponimia oficial, que en este caso sabemos si la gente es consciente de ello, de que hay topónimos de las ciudades grandes, por ejemplo, pues Xixón, Gijón, Oviedo, bueno, que es un poco de los concellos que está pendiente de esa revisión toponímica, pero por ejemplo, Llangreu, Langreo, bueno, pero después todos los nombres de las parroquias y todo eso, ¿para qué pones unos nombres y después no se pueden utilizar? Claro, la cosa es esa contradicción que te decía. Por ejemplo, yo podría usar Llangreu como ciudad de nacimiento. O sea, yo podría poner en el mi DNI, nací en Llangreu, pero sin embargo tendría que poner que pertenezco al concejo de Langreo. No podría decir, nací en Llangreu. O sea, hay una contradicción un poco extraña que se debe más que nada a trámites burocráticos y a falta de voluntad política y institucional sobre todo. Lo que sí aprovechamos que nos estás contando y dándoles gracias a Jan Vigil, que como decimos puso una queja ante la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad del Ministerio del Interior por no poder poner Llangreu en el DNI. Sí nos prestaba dentro de tu experiencia personal y Jan que comentar un poco a la gente a que si presta que reclame el poder poner si son Llangreu o lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que eso es una cosa indispensable. Cualquier persona que tenga algún problema, sea cual sea, en la administración, y más cuando ya tocante a los dos derechos,
y es lo único que puedes hacer y es la herramienta que tienen las autoridades competentes para saber que hay un problema. Si no nos quejamos, y muy probable que la administración no sepa que ese problema existe, o si lo sabe no mide importancia porque a la gente parece que no le afecta. Entonces es la única cosa que podemos hacer para intentar camudar un poquitín las cosas. Sí, ahora, bueno, al final quedaste sin carné, o cómo llega, bueno, sin carné, que decir, sin renovación, o cómo va a pasar. No, al final renové el carnet porque tampoco puedo estar sin DNI, porque no se puede, si te lo pide la policía puedes tener un problema. Sí. Lo que pasa que, bueno, tengo lu con el topónimo Langreo solo en castellán y esperando que se solucione, y en caso de solucionarlo supongo que pediré una renovación anticipada o algo de esto. Sí, de todas maneras eso que uno puede reclamar, ¿no? Decimos a la gente, ¿no? Que puede decir, oye, ponme sesión, por ejemplo. Claro, pues tiene un derecho a hacerlo y vamos, la administración tiene que asegurar que pueda ejercer esos derechos, en este caso el de usar una toponimia que ya oficial, que está recogida, que aparece tanto en el BOE como en el BOPA, y que vamos, la administración no es solo que lo tenga que permitir, sino que debería tener que poder facilitarlo. Sí, aparte, y ya volvemos o retornamos al lugar de siempre, ¿no? Que el gran problema es que el asturiano, al no ser oficial, pues pasan estas cosas, ¿no? Que cite, en Galicia de Suro que con Ourense no pasaría, ¿eh? Pues seguramente, y es triste, y es bien triste que exista esa situación de discriminación, que además siempre se tiene esa idea falsa de que el asturiano pues que usen los 4 gatos, que no sé qué, que no sé cuánto más, y bueno, pues ya se ve con casos como este, que hay ciudadanos que lo queremos usar, que en ningún momento estamos tratando de imponer nada, y que bueno, que hay un derecho que tenemos y que lo queremos ejercer, lo mismo que el derecho a la sanidad, que a la educación, un derecho, y no puede haber derechos de primera y derechos de segunda. Y además lo que comentabas tú, que entendías que se trataba de una discriminación por mor de un idioma, ¿no? Claro, y una discriminación, y además, bueno, eso nóteslo mucho en la actitud con el comentario que es de la funcionaria de, eso del bable, como diciendo, bueno, ya está aquí este pesado haciéndome la mañana, ¿entiendes? Eso ya es una cosa que una funcionaria no debería hacer y que no debería estar permitido, porque yo voy ahí falando una lengua que yo considero que es la mía, y lo mínimo que merezco y un respeto y vamos, facilidades deberían darme todos del mundo que pa eso están trabajando en la administración y se supone que están haciendo un trabajo de cara al ciudadano. De todas maneras, la contestación del comisario parece positiva, ¿no? Parece positiva, además parece un paso grande que el propio... Sí, que el jefe de comisaría de Langreo reconozca el error, reconozca que hay un problema, que tiene que tener una solución y que inicie los trámites. Se demuestra un poquitín de iniciativa. Lo triste también es que no se hayan dado cuenta hasta que un ciudadano se queja de que no están ofertando un derecho que está reconocido. Y lo importante que tiene que sea dado que la nuestra administración, a pesar de aprobar un decreto de toponimia, non reclame después a los ministerios o no haya esa intercomunicación, vamos a comentar a la gente que sean los ciudadanos, lo que decías tú antes, los que pongamos los nuestros derechos enriba de la mesa, no estamos imponiendo nada a nadie, ¿no? Claro, y un poquitín eso, lo que no podemos hacer es quedarnos callados, porque en primer lugar, si nos quedamos callados, la gente no sabe que existe, y es un problema muy peligroso. Entonces lo que tenemos que hacer es dar visibilidad a los nuestros problemas, sean cuales sean, en este caso y pero bueno, yo animo a la gente a que se ponga quejas cuando tiene cualquier tipo de queja, porque si no, la administración, las fuerzas políticas, cualquier tipo de agente externo no va a saber de la existencia de ese problema, y eso es una cosa pero necesaria para la solución de cualquier cosa. También decías que tuviste repercusión, ¿no? Cuando moviste este tema, fuerzas políticas, medios de comunicación, al igual que nos y todas estas historias, dieron esparcimiento a la noticia. Sí, bueno, la verdad es que tengo que estar muy agradecido porque el recibimiento por redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, que fue por donde lo intenté mover un poquitín, fue muy bueno, y los medios de comunicación enseguida tuvieron la amabilidad de compartir la noticia y de intentar abrir debate, que hay un poco de lo que se trate, de que la gente fale entre ellos, de que vean que hay un problema y de que se inicie pues todo lo que tenga que iniciarse para que empiece a camudar la situación. Tanto fue así que después de que los medios de comunicación recogieran la noticia, pues hubo fuerzas políticas y hubo también gente, por ejemplo, de la Oficina de Normalización Lingüística, que se puso en contacto conmigo asegurándome que iban a iniciar todos los procesos y trámites necesarios para llegar a una solución de esta cuestión. Sí, por eso hay que darte la enhorabuena por esa cuestión. Y para rematar una cabera entruga, que sería Ian como persona llangreanu,
como persona de Llangreu, hai que esclarecer a la xente que a lo mellor sempre se dice esto de que el asturiano, decíeslo tú alentamos la entrevista, que lo falen 4 yocos y que non lle asina, ¿no? Que uno tiene que muchas veces ponerles orelles, ¿no? No, para nada, non lle asina, y además, bueno, estamos en una situación ahora del asturiano que por suerte hay mucha gente joven interesada en que no se pierda, porque hay una cosa nueva que hay cultura, la cultura no podemos permitir que se pierda, y estamos haciendo avances muy importantes como poder hacer, por ejemplo, exámenes en asturiano en la Universidad de Oviedo, cosa que llega a agradecer. También estamos viendo como a raíz de este problema las fuerzas políticas sí que están más abiertas a escuchar al ciudadano en este sentido y permitir que ejerza unos derechos que parecía que hasta este momento estaban paralizados, y sí, eso sí que demuestra que hay un avance, porque por lo menos no está silenciado, vese que existe, vese que hay un movimiento ahí, y eso llega gracias a la gente que se queja, que protesta, que se mueve, y que desde yo no tiene que quedar callada en ningún caso cuando considere que los derechos están siendo vulnerados. Y eso es lo que, por eso queremos darte la enhorabona y les gracias por atender a Iniciativa pola Asturiana Nesondes, como decimos, y Jan Vigil, llangreanu, que foi a la Socomisaría de Policía a renovar el DNI, quiso poner ese topónimo asturiano aprobado, insistimos, dende el 2005 Llangreu, y non lo desearon, y por eso vino toda esta cuestión que queríamos reflexar aquí en nuestro programa. Y Jan, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Asturias caléllase. Candamu. Cangues de Onís. Pico Urriello. Ruta Los Molinos. Xixón. Pión. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa pola Asturiano Nesondes. Nel coche, en casa, nel móvil, nel ordenador, todos son lugares afalladizos para sentir este programa. Toles Elmanes. Iniciativa pola Asturiano Nesondes. La Casa de Vitoria, Gasteiz, la Casa de Euskera, en esta localidad de Euskadi, dedica 2 jornadas a la lengua asturiana con la participación de Iniciativa pola Asturiano y allí está el presidente Ignacio Galán, y con él contactamos. Ignacio, un abrazo, gracias por atendernos. Hola, muy buenas, Egunon. Egunon, porque estás ahí en Euskadi. Decíamos que este miércoles 26, este pasado miércoles, a las 7 de la tarde, entamaron unas jornadas en este lugar, podemos llamarlo Euskarene-Etxea de Vitoria-Gasteiz, que dedicaban al asturiano. ¿Por qué? ¿Cómo fue el contacto? ¿Por qué se os ocurrió? Bueno, aquí tienen un proyecto guapísimo, que asociaciones cívicas como Iniciativa pola Asturiano, pero del euskera, pues organicen, de acuerdo con el ayuntamiento, un espacio que acaban de abrir, lleva 2 años en funcionamiento, que lleve, pues eso, la Euskararen-Etxea, la Casa del Euskera, donde organicen actividades alrededor del euskera y neuskera, de todo tipo, ¿no? Sobre todo centradas en cuestiones de promoción de lenguas minoritarias, y tiene un ciclo dedicado precisamente a dar a conocer la situación de otras lenguas minoritarias del mundo. Este año, pues, una de esas lenguas escollidas, pues, fue el asturiano, junto al gallego, el galés, el kurdo, otras lenguas también de Sudamérica. O sea, vienen haciendo un recorrido por distintos sitios del mundo y traen a gente aquí a contar la experiencia, a contar qué se está haciendo con la normalización de esa lengua. Y una cosa que yo muy prestosa, la verdad, porque fue, pues, una jornada de intercambio de experiencias y también de, pues, muchos entrugas, ¿no? Porque la gente, pese a que somos casi vecinos de los vascos, conocen muy poco aquí de la situación del asturiano. Sí, porque ¿cómo foi? En que consistió, por exemplo, neste caso, eran de esas asociaciones, tamén estaba la Xunta pola Defensa de la Lengua Asturiana. En el caso de Iniciativa pola Asturiano, que é lo que ellos contaste? Mira, pues a mí tocóme sustituir precisamente a Xulio Viejo, porque finalmente non pudo venir y él iba a dar la parte inicial y central, y tocóme darla a mí al final, que lleve, bueno, pues una conferencia al rodio de que lleve la lengua asturiana, un poco la su historia, la situación actual en cada uno de los ámbitos. Es ahí un poco la explicación que yo tuve haciendo ellos primero, y después tanto Ángel del Río de la Xunta Pola como yo falamos también de lo que era cada una de las organizaciones y el trabajo que hacemos, tanto Iniciativa pola Asturiano como la Xunta pola Defensa. Y tuvo muy bien, la verdad, porque después de eso abrióse un alderique en el que la gente, pues, fue entrevistándonos, digamos, y bueno, pues alrededor de casi 40 personas que tuvieron este acto. Hubo una montonera de entrugues y muchas comparaciones con la situación de la euskera, pa bien, pa mal en algunos casos. El asturiano salía bien parado en algunas cosas, en otras también teníamos dificultades diferentes, ¿no? Porque claro, son situaciones muy extremas.
En Asturias tenemos una lingua que es perfectamente entendible para un falante de castellán con un poquitín de esfuerzo, y lo mismo al revés, ¿no? Pero aquí tienen dos comunidades lingüísticas que tienen muy complicada la intercomprensión si no lle sabiendo euskera, porque, claro, el euskera, desde el castellán, no lle fácil entenderlo. Entonces, bueno, fue muy interesante conocer cómo se aborden los diferentes problemas en un sitio y en otro, ¿no? Aquí también tienen, pues, todo el apoyo institucional que en Asturias no tenemos. Y también sorprende fuera siempre, ¿no? Como los propios gobiernos de Asturias pueden no estar sofitando pues a la lengua propia del país, ¿no? Sorprende mucho fuera de Asturias. Claro, eso debemos entrugate porque, bueno, una de las cuestiones que decimos, ya dentro de aquí lo que ya Asturias, Ignacio, y estamos fartucos de falarlo en este programa radio, ya la situación no se conoce mucho, la gente que sí, bueno, acabamos de sentir una entrevista con Illán, con el tema de Yangreu, una comisaría, quiero decirte, y esos son los del Bable. Si esto pasa aquí, imagínate la gente foriato lo que conoce aquí. Claro, sí, no, el desconocimiento es pues muy grande, ¿no? Y es verdad que entre la gente que está en cuestiones de reivindicación lingüística o en temas filológicos, sí que conocen la situación del asturiano, más o menos, y conocen la existencia, pero aparte de eso, pues bueno, fuera, pues lo que se enseña en esas escuelas, igual que pasa en muchos libros de texto en Asturias, pues que en Asturias hay un dialecto histórico, que hay una cosa que se llama bable, que hay una lingua que no llegó a no hacer esa lingua, que bueno, una serie de cosas que ponen los libros de texto tremendos y que manquen mucho, ¿no? Porque la situación del idioma, porque realmente la gente fuera de Asturias conoce poco, y esa falta de estatus de oficialidad, como sabes bien, fae que cuando se noma las lenguas de España nunca se fale ni del asturiano ni del aragonés, porque claro, al no ser lenguas oficiales pues no cuenten para nada. Sí, y pasa lo que pasó al rapaz que acabamos de sentir, ¿no? Que llega a una comisaría, sí, y que el casillo no se puede poner Yangreu cuando está aprobada una toponimia, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas terribles, claro, ¿no? Que claro, pasen y que siguen pasando, y pasen todos los años. Lo que pasa que mucha gente no lo da a conocer, y una pena, porque estos casos pasen cada poco. O sea, hay mucha gente que va a la comisaría, y yo cada vez que tuve que renovar el DNI tuve que tener problemas para que me pusieran la toponimia bien. Hubo un caso incluso hace años que llegó a salir en prensa porque realmente llevarme a una sala de interrogatorios. Ya. O sea, por pedir que se cumpliera la ley con total tranquilidad y educación, y un policía llevóme a interrogarme. Y digo, pero es una cosa, lo que estoy pidiendo es simplemente que cumples la ley, no como pedía este rapaz en Yangreu, y acabes con problemas por exigir el cumplimiento de la ley, y algo increíble que está fuera del Estado de Derecho completamente. O sea. Ignacio, lo que sí tuvimos la oportunidad de echar una huelladina a les semelles, que dentro de lo que lleve las redes sociales, muy activo en lo que lleve Iniciativa por Asturiano y nos mesmos también, bueno, estamos ahí un poco, trabajamos ese tema, lo que vimos ye que mucha gente interesado y asturianos que viven en Euskadi, ¿no? Y es curioso este tema, decímoslo siempre, ¿no? Que los que están fuera parece que damos más interés que los de dentro, ¿no? Tuvimos una visita muy especial, ¿no? Porque vino el presidente de la Casa de Asturias en Vitoria, vino también pues unos cuantos socios, vinieron y estuvieron participando más activamente del alderique posterior y defendiéndonos la vitalidad del asturiano y falando con nosotros allí. Y fue muy interesante, ¿no? No solo darlo a conocer a los vascos que quisieron interesarse por el tema, sino también a los asturianos que están aquí. Además, para nosotros, Iniciativa por el Exterior, es importantísimo el tema del Asturias exterior, y tenemos una estalla que lleva Pablo Arce dedicada precisamente a falar a los centros asturianos y a los colectivos de asturianos en el exterior a usar el asturiano, a no perderle raíces, a seguir trabajando en transmitir a los fíos esa cultura y esa lengua en esos sitios en los que siguen viviendo fuera de Asturias, pero donde siguen sintiéndose asturianos, ¿no? Y en ese aspecto, ellos, lo que decíamos, ¿no? La gente que está fuera de Asturias parece que es más receptiva que la que está dentro, ¿no? Eso es verdad, sí, muchas veces pasa. Por suerte no llego con todo el mundo, y también hay mucha gente en Asturias que apreciamos nuestra lengua y que trabajamos por ella, ¿no? Pero es verdad que fuera, pues bueno, mucha gente cuando marcha y después vuelve, y cuando es consciente de esa existencia de la lengua que usa, y cuando le da más valor y más aprecio, ¿no? También al vivir aquí en Euskadi, donde tienen el ejemplo de los vascos, que tienen un gran compromiso con el idioma propio,
pues también ellos, eso fa reflexionar a la xente y darse cuenta de que por qué nosotros no, ¿verdad? Sí, suele pasar además que la xente que vive en lugares, por ejemplo, que va a lugares donde la lengua é oficial, dentro del Estado, digo, que tiene que emigrar o lo que sea, que agarra una conciencia per importante, no dice, oye, pero vamos a ver, si yo lo que falaba en casa con el ye o esa historia, ye un idioma, que decirte, no ye un dialecto ni rollos de estos, ¿no? Claro, claro que influye el espacio en el que vas a vivir, ¿no? Y que lugares donde hay una sensibilidad especial para las lenguas minoritarias y donde viven la experiencia de que una lengua sea oficial y ven que no hay ningún drama, sino en todo lo contrario, que enriquece la situación del lugar, la cultura, que nos fae más cultos, que nos fae, bueno, pues más apegados también a lo nuestro. Entonces entienden que hay un ejemplo bueno para Asturias. Eso pasa siempre cuando la gente sale fuera a lugares como ese, sí, totalmente. Y después lo que lleva la propia organización, como decíamos, esta Casa del Euskera en Vitoria-Gasteiz, que vos cuenten o quedaron contentos con la experiencia. Mucho, la verdad, porque bueno, la charra allargóse tanto que tuvimos que acabar marchando porque pesaba el edificio, porque la gente, vamos, con mucho interés agarró el tema y hubo muchos entrugues, mucha gente que quiso contactarnos, tanto asturianos como gente de aquí, y que querían saber más, ¿no? O sea, que después la charra siguió, pero los chigres del casco viejo de aquí de Vitoria Stage y seguimos hablando toda la noche, sobre todo, bueno, pues eso, con muchos entrugues, ya algunos filólogos después, pues sobre características propias del asturiano y sobre otras cosas, ¿no? Que ellos llamaban la atención y que bueno, pues también tuvo bastante interés. Va a seguir eso, aprovechando este contacto, va a tentar facerse de algo a comuña con esta xente de Euskadi? Sí, de xuro que seguiremos, porque tenemos ya en mente 10 ideas y ya estuvimos hablando de algunos de estos coches y la idea, pues, de nuestra parte, y esperamos que también para la de ellos, y pues seguir hablando ese intercambio cultural, el seguir haciendo cosas, seguir trabajando en dar a conocer nuestras culturas en los respectivos lugares y hacer ese intercambio, porque siempre es interesante para las dos lingües, ¿no? Enriquecerles. O sea que podemos, para rematar, que la experiencia fue muy positiva y que llegó a puesto que por lo menos cuenten con nos, ¿no? Y que se pongan en contacto con las asociaciones que estamos trabajando por la dignificación del idioma, ¿no? Sí, fue muy interesante y además también celebróse al día siguiente de la charla nuestra un concierto del grupo Corzobellos, de música también asturiana, folk, usando el asturiano y también muy exitoso y realmente, bueno, pues 2 jornadas que dedicaron a la asturiera, como llaman ellos, que era el asturiano, y que prestaron por la vida, la verdad. Para rematar, la semana este pasado sábado prodúzose pues una anuncia per importante para lo que é Iniciativa Polo Asturiano, para lo que somos nos, que lle lentamos las emisiones en TDT y en Telecable de Alderiques de Asturias, este programa que estamos haciendo a comuña entre todos y todos, valoración del presidente de Iniciativa Polo Asturiano, que estáis siempre ahí sofitándonos. Bueno, pues una buena noticia y sigue la evolución del grandísimo trabajo que estáis haciendo en Alderiques de Asturias y que está consiguiendo pues desear cada vez en más vergoña a la radiotelevisión pública asturiana, ¿no? Porque estáis demostrando que con muy pocos medios podemos hacer todos mucho más por el asturiano, los medios de comunicación, de lo que están haciendo con unos grandes medios y unas grandes posibilidades los medios públicos asturianos, ¿no? Y esto pues no deja de ser, aparte de un producto muy interesante audiovisual y con una cantidad de testimonios y de pluralidad importantísima, que también es un ejemplo de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo. Sí, o sea, y que que, una noticia buenísima. Claro, y aparte de que é posible, ¿no? Hacer en este caso un magazín en asturiano 100%. Por supuesto, bueno, no lo decía eso porque ya lo doy por fecho, ¿no? Que evidentemente en asturiano puede hacerse cualquier cosa y hay muchísima gente y los asturianos, en cuanto ellos das, y tú sabes lo bien que entrevistas a mucha gente, y en cuanto ellos pides que usen el asturiano empiecen a soltarse, y gente que nunca falará en público en un acto o en una televisión en asturiano, cuando ve que hay un presentador que entruga en asturiano, entama a usar el asturiano y a recuperar esa fala que tiene ahí porque la sintió en casa y porque la usa en casa, y claro, empieza
salir del armario lingüístico, digamos, ¿no? O sea, que eso ya es interesantísimo. Sí, como ese proceso ya es interesantísimo también. Claro, y como decía en estos mismos micrófonos, en este mismo programa radio, Vanessa Gutiérrez fai unes selmanes aquí en el nuestro programa, que inclusive a ella cuando facía piezas na TPA que pedían disculpes por no falar asturiano, ¿no? Claro, llega un momento en el que la situación lingüística pues fai que la gente se plantee, oye, aquí tengo una lengua que a lo mejor pues en casa usaba poco, no me la transmitieron, pero dame rabia non sabela, y de ese paso va a ser también después al siguiente, que es decir, voy a aprender, voy a hacerlo porque es importante para tener nuestra cultura, para tener una herramienta interesantísima, identitaria y de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el ejemplo del Deric es un ejemplo para toda la sociedad, aparte de para los medios públicos, ¿no? De cómo puede hacerse vida en asturiano. Y por eso queríamos llamarte por varias cuestiones. Primero por el tema de Euskadi, de Vitoria, esta Casa la Euskera, y bueno, como siempre Ignacio Galán, Iniciativa Polo Asturiano, sofitando, y también porque sofítenos en este proyecto que hay un salto pero importante a televisión real después de estar en internet, y queríamos también que nos hicieras esta valoración. Ignacio Galán, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Samuel. Nun lle un sitio fabuloso. Ye muy guapo. Pero hay algo que nun entiendo. Tuviste vivo todo este tiempo. ¿Por qué nun tornaste al reino? Ye que quería ser independiente, vivir la mía vida. Fícilo y ye genial. Necesitábamos en casa. No me necesita naide. Claro que sí. Y es el rey. Ya falaremos de eso, nun lo soy. Ye Scar. Simba, él dejó que les llenes tomar en el reino. ¿Qué? Está todo destruido. No hay comida ni agua. Simba, si non faes da que van morrer todos de fame. Non puedo tornar. ¿Por qué? Non dibes entenderlo. ¿Qué non diba a entender? Non pasa nada. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Y es algo que deprendí aquí. Mira, hay vegaes que pasen cosas malas. Simba. Y si non puedes hacer por igual, o ¿pa qué vas? Preocúpate. Porque ye la tu responsabilidad. Bueno, tú también marchaste. Colé buscando ayuda. Y atopete a ti. Ye que nun lo entiendes. Y es la nuestra esperanza. Siéntolo. ¿Qué te pasó? Non yes el mesmo, Simba. Tienes razón. Nun lo soy. ¿Agora estás satisfecha? Non. Decepcionada. Entames a falar igual que mi opá. Bien. ¿A quién se paez? Escucha, ¿crees que puedes aparecer na mi vida y dicime cómo vivila? No tienes idea de lo que sufrí. Sabríalo si me lo contares. Escaezlo. Bien. Llámame Anabel Santiago y préstame abondo sentir Iniciativa Polo Asturiano Nesondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!